O sin. Ya sueltes sus chetos, señor. No. Él amando los chetos. Ya, lo bueno es que ya tenemos intro. No. I'm a Barbie girl. In a Barbie world. And the plastic world. It's fantastic. Mis maestros de cine siempre me han dicho que muestres y no cuentes. Espero eso sea respecto a guión y no respecto a otra solicitud. Depende de qué maestro le preguntes, Si es un maestro, no sé, de la iglesia. No sé, uno que otro por ahí que nos salga años de clase. No, de hecho, Hablen por ustedes. Uno que otro profesor y rayito. Pero bueno, Barbie, ¿no? Barbie es una película que Barbie. he tenido las ganas de analizar, especialmente porque uno siendo hombre se ha encontrado muchos análisis de Oppenheimer, que fue la que tuvo su contraparte en ese verano del 2023. Pues dinos, Zelda, ¿qué pasó con Barbie? ¿Qué información nos puedes dar sobre Barbie? Contexto. Barbie fue dirigida por Greta Gerwig en 2023, que salió en verano, justo a la par de Oppenheimer, y pues todo el mundo, aparte era post-pandemia, eran las primeras películas post-pandemia, entonces todo el mundo volvía al cine y o querías ver Barbie o querías ver Oppenheimer o los dos, que fue el caso de, por ejemplo, muchas chicas con novios. Muchas girlies se aventaron el maratón. ¿Cómo cuántas horas eran? Ay, Dios. Eran 3 horas de Oppenheimer más otras 2:30 de Barbie. ¿Polito que 5 horas y media? No, eran 6 horas. 2:30 de Barbie, Ajá, 3:30 de... sumándole Paloma y Nacho y los trailers. Claro. Paloma y Nacho imperdible. Y de hecho hasta hubo como la fusión de funciones que tenían las dos y se llamaban Barbieheimer, para que vayas a ver las dos y padrísimo. Y pues también tuvo mucho hype esta película porque mucha nostalgia a las girlies que nacimos con Barbie, habría ya personajes, y la neta también fue una época en la que Barbie, como Mattel, como marca, empezó de que a meter que personajes inclusivos y no sé qué tanto, entonces estaba mucho hype con Barbie. Sí, especialmente porque era una película que yo me acuerdo que cuando se vendió era novedoso, o más bien su gran fuerte, que iba a ser dirigida por Greta Gerwig, que es una directora de autor. De autor, sí, independiente. Ajá, independiente, y que por primera vez iba a tener ese acercamiento a un cine mainstream. Un De blockbuster. estudio, un blockbuster de estudio, ajá, exacto. Y está curioso, porque cuando te dicen una película de Barbie, pues yo recuerdo las Barbies estas de, no sé, las películas animadas. Claro. Ajá, sí. Y yo más que nada siento que hubo un hype, o al menos yo lo sentí de esa manera. A mí me llamó mucho la atención cuando anunciaron Barbie, y sobre todo con el primer tráiler, porque lo hacían ver como una película muy grande. Y no solamente me refiero en términos de producción, me refiero a grande al nivel de narrativa, al nivel de construcción de historia, porque yo lo veo, por ejemplo, con la primera toma del tráiler, que era una copia era como una metáfora, parodia a 2001 de Odisea en el espacio. Entonces yo me iba con la idea, por ejemplo, de que Barbie iba a ser una película que iba a marcar como un antes y un después, que de cierta manera sí lo hizo. Pero por otra parte como que sí se sintió que no podía dejar de ser una película de estudio. Y, por ejemplo, aquí va mi principal crítica a la película, porque a mí es una película que a mí me encantó, en lo personal, o sea, me divirtió bastante, es de esas películas que me divierten mucho, que son muy graciosas, pero creo que una principal crítica es justamente eso, que a Greta Gerwig se sentía que definitivamente la estaban metiendo en una zona que ya no conocía, que es hacer una película de estudio. Y una película de estudio te piden que hagas, por ejemplo, product placement, que metas alguna que otra referencia a algún producto de la marca, del propio Warner Bros. En este caso hay una secuencia que me incomoda un poquito, que es la secuencia en donde está la persecución en automóvil. Sí, porque con unas camionetas. Hay una escena que es literalmente como si la habían sacado de un comercial de Chevrolet. Sí. Se siente aparte muy... porque está hecha en CGI. Ajá, aparte de que está hecha en CGI, que cuando tú la ves, cuando yo la vi por primera vez dije, esta escena se ve muy coordinada, muy perfecta.
Ya después vi los detrás de cámaras, me di cuenta que estaba hecho el CGI. Muy buen CGI, porque es como lo que yo siempre he dicho, el mejor CGI es aquel que no te percatas que es CGI. Ajá, como el detrás de cámaras de Barbie, que es un buen CGI, porque es de las pocas películas que sé que tienen CGI en sus detrás de cámaras, porque no sé si supiste esa polémica, que trataron de ocultar las pantallas verdes cambiándolas por supuestos sets. Escenarios, Ajá, para venderla de que no tenía CGI. Ah, sí, de hecho sí. Y es algo que a mí en lo personal me molesta bastante, por ejemplo, no solamente en este caso de Barbie, sino también de muchas otras películas. En este caso no es por querer tener ese ensalzamiento con este director, con Christopher Nolan, pero Christopher Nolan es una persona, es un director que siempre dice que no, que el CGI yo prefiero efectos prácticos y que no sé qué. Pero si uno se pone a analizar y verlos detrás de cámaras y realmente ver cómo se hacen las películas de Christopher Nolan están repletas de CGI. Pero a lo que veníamos. A lo que veníamos es de que, es lo malo que le pasó a Greta Gerwig. Ajá, porque yo quería hablar de específicamente, porque no vamos a hacer un análisis de toda la película, sino de una cosa que no he visto análisis en otra parte sobre un error de guión que tiene, que habla sobre lo que fue la introducción, mostrar y no contar. Ajá, exacto. Que curiosamente le beneficia a Ken, pero no precisamente fue lo mejor hecho para el personaje de Barbie. Ajá, mira, aquí, como te lo había comentado, aquí podemos entrar en un buen debate. No sé, Elda, me gustaría que me dé también su opinión, porque, y yo en lo personal creo que el desarrollo de Ken estuvo bien hecho. No creo que sea fue un desarrollo muy bueno. Pero el de Barbie fue más sutil. No sé tú qué opinas. Es que siento que el de Ken es como más fuerte, o sea, aparece cuando debe de aparecer y haciendo lo que debe de hacer. Y sí, o sea, es como que muy puntual y muy fuerte, a diferencia de Barbie, que es la protagonista y la vemos todo el tiempo. Y como dices, es más lento, más sutil, más paz. Porque, por ejemplo, a ver, si quisiéramos dar un ejemplo para, por ejemplo, los maestros de guión sobre esto de mostrar y no contar, Ken es la prueba de mostrar, porque durante la introducción vemos a un Ken que vemos su contexto. Un mundo que es de las Barbies y para las Barbies, donde él está siendo un tanto rechazado, traído un poco a menos, ¿no? Una persona que, bueno, un personaje en este caso que busca su aprobación. Es secundario, digamos. Ajá, y es muy secundario, pero se gana este carisma del público, porque cuando llega al mundo real vemos lo que precisamente él dice, un mundo, primero, pues, bueno, machista, lo que quieran, pero donde él es tomado en cuenta, es valorado. Y si te das cuenta, hay un montaje que me gustó mucho porque tiene la música esta de Odisea en el espacio como medio funk, medio rapera, mostrándote un mundo que es el ideal para Ken. Y por eso, al mostrártelo, tiene un gran impacto en el espectador de decir hasta... Bueno, he visto muchas mujeres que dijeron es que hasta el machismo se veía muy bien en esa secuencia, se veía lindo, ¿no? Se veía lindo, sí, te provocaba ganas de que sí quiero estar en ese mundo, ¿no? Sin embargo, aquí viene lo contrario con Barbie. Hay una escena con una chica, creo que se llama Sasha, el personaje, que cuando ella llega y tiene el golpe de realidad, nunca lo muestran, simplemente llega a la escuela y este personaje le dice todo lo que supuestamente no logró Barbie y que el mundo está al revés, y a Barbie le genera un conflicto el cual no tiene peso porque no sabemos por qué a Barbie le tendrá que importar, porque en un principio no es su mundo. No es su mundo. No hay un porqué de esas palabras tendrían que provocarle tal reacción. Es por eso que para mí yo lo noté como un error esa escena. Y se me hizo muy normal que cuando terminé de ver la película, obviamente todo el mundo tuviera más empatía con Ken, precisamente por lo que se hizo bien la introducción de la película. Oh my God, estoy conflictuada. O sea, estoy conflictuada porque, o sea, no creo que ese era el punto de verla. Pero es que yo no, sí, pero sin embargo lo provoca. O sea, puede ser un error de guión porque sin querer hizo algo muy bien con Ken el guión, pero lo hizo totalmente lo contrario con Barbie. Es que mira, por una parte, yo no creo que haya sido de esa manera. Yo creo que lo que pasa es de que quisiera dar como un contraste de lo que es el mundo ficticio de las Barbies con el mundo de la realidad. Y es que en este caso como que hay un choque simplemente de realidades. Porque es como en el mundo de las Barbies viven una realidad que toda su vida la han vivido así. Es como una imposición cultural. Y utopía incluso para las chicas. Para las chicas. Es que ni siquiera podríamos decir, y es que es por ejemplo,
Utopía cuando en llega... el sentido, por ejemplo, ¿no? Vemos esta secuencia de Ken, ¿no? De que pasa Barbie y como trae un mayoncito, ahí van los sujetos a chiflarles, ¿no? En ese tipo de utopías, en el que no vives o sea, puedes salir a la calle vestida como tú quieras. Ajá, hacia esas utopías, ¿no? Sí. Bueno, así puede ser, pero yo lo que me refiero más que nada es como a este contraste de que vivimos, o sea, cada mundo tiene su propia imposición social. Por ejemplo, en el mundo de la realidad, es como de imaginar un mundo en donde las mujeres gobiernen y los hombres, en este caso los Ken, estén como en segundo plano. Es imposible para las personas de la realidad de nuestro mundo. Como para las Barbies, imaginar un mundo en donde no puedan salir con mayones o en donde los hombres se comporten de esta manera tan salvaje, también es algo como incomprensible para... Pero, por ejemplo, Barbie. para los propósitos de Barbie, de lo que quería mostrar, creo que ahí falla porque, por ejemplo, a la actriz esta, ¿cómo se llama? América Ferrera, es la que hizo de la mamá. Ajá, sí. También ella al final, para lograr destrabar a las Barbies de este como pensamiento que tenían de que ahora el nuevo mundo de Ken era el bueno para ellas, les da un discurso que yo siento que termina cayendo un poco más en propaganda porque te hablan sobre cosas obviamente feministas, todo esto, que creo que en este caso no vienen al caso porque su contexto que te muestran es de hombres estúpidos y ella no tiene ningún problema en la vida. Si te das cuenta, el personaje no tiene un contexto en el cual pueda decirse yo he vivido esto. Entonces como que entra por calzador el hecho de que el conflicto se resuelva así y pudieron haberle hecho lo mismo que hicieron con Ken, al mostrar un mundo donde no es lo que se esperaba para las Barbies, donde la mujer es un mundo machista, es un mundo donde se ven oprimidas. Y sin embargo parece que es como simplemente un regresar a donde empezamos sin ningún desarrollo, si te das cuenta. No, pues es que sí lo hicieron, o sea, lo hacen haciendo que Barbie salga al lugar. Y aparte creo que no había la necesidad de mostrarla porque, digo, el target de la película era mayormente chicas de, pon tu 20 años menos. Y justo es la situación que vives. Entonces creo que no había la necesidad de mostrarlo más aparte. Creo que aquí... Pero es que eso no ya entra como propaganda, o sea, ya es... Es que esa fue otra de O las sea, críticas. cuando piensas que lo puedes omitir porque es un contexto que tú asumes que también es general, puede ya tomarse como propaganda. Entonces y por ejemplo, sobre todo si lo haces para cuestiones de empatía de la película, Es que no hay... porque con Ken lo lograron. Pudieron haberlo hecho con Barbie. Yo no lo veo como propaganda, o sea... Sí, yo creo que hay un problema. Yo creo que hay un problema, en ese clímax del tercer acto, en donde esta América Ferrera resuelve el conflicto mediante un discurso. El problema no es el discurso. El problema es que no lo plantean antes. Deja de eso. El problema es de cómo lo muestras justamente, porque aquí es donde retomo lo que decíamos al principio. Es este conflicto que tiene Greta Gerwig de yo vengo de un cine independiente, un cine indie, y me ponen a dirigir una película de estudio de marca. Entonces las resoluciones que llego yo es como de yo no sé cómo hacer una película de estudio, entonces hago lo que creo que se debe de hacer en una película de estudio y es el diálogo sobreexpuesto. Entonces, ¿qué pasa? Te colocan esta resolución del clímax en el tercer acto con un discurso sobreexplicativo del por qué el mundo a donde se dirigió el mundo de las Barbies gobernados por los Ken está mal. Y como que choca un poco, ¿no? Como que cae pesadito. Sobre todo, más allá de pesaditos, como que pues no se siente, como que no se siente que sea poderoso. No se siente orgánico. No se siente poderoso porque, por ejemplo, no sé, hay un conflicto que yo tengo, por ejemplo, llevándolo a otros términos de los finales de Marvel, es que no se desarrolla como una forma de entender cómo vas a vencer al villano. Simplemente es como que alguien se saca un poder para allá, pum, boom, y de repente todo se resuelve porque de repente un rayo ahora sí le pegó chido, pero no te explica por qué esta vez este rayo sí tendría que haber sido es que creo que también esa fue una de las críticas, que según el rayo que quieres decir era como el feminismo. Lo malo es de que se lo llevaron como a más propaganda y da la marca. Entonces pasó a ser como marketing para... Yo no lo veo como propaganda, lo veo más como
como discurso feminista for dummies. Pues sigue siendo propaganda, güey. Es el. Sí. Miren cómo Barbie puede hacer lo que quiera hacer. Que Pero digo, sigue siendo. viendo. Es que, o sea, al final, si nos vamos a esa, pues cualquier película es propaganda. Ah, bueno, sí. O sea, cualquier película es propaganda. Aquí el punto es cómo tú la incluyes en tu película, cómo la pones. Y es lo que te digo, fue como un for dummies, ¿me entiendes? O sea, fue como muy sobreexplicativo, no fue nada sutil, no dejó nada como a la imaginación. Es como de, te quiero dar a entender que esto está mal y esto está bien. No estoy discutiendo la moralidad, de las ¿Sabes por qué decisiones. yo lo creo un poco así también? Porque dices, bueno, el argumento del público objetivo. Cuando lo ve una niña pensando que es, o se lo llevan a una niña, ¿no? Pensando que es una película infantil. La niña no va a entender por qué esas palabras tuvieron ese poder. Probablemente le sea un poco extraño. Yo creo que más bien, al contrario. Y ponerlo mostrando a un niño le hubiera entendido, güey, pues mira, este mundo que trata así a las mujeres, pues obviamente no es lo ideal, no es lo que está bien. En lugar de que se echen un minuto de discurso. Yo creo que la clave está en cómo lo hicieron con Ken. Yo creo que al contrario de lo que dices, está justamente más hecho para que sea más obvio, justamente para que un público más infantil lo entienda, así como, es como cuando en Dora la Exploradora, Dora se le pierde su botita y le dice a los niños, ¿dónde está mi bota? Y la bota está arriba en el cuadro, ¿me entiendes? Enfrente de ella. Y para que la niña diga, ahí está. Es exactamente por eso hicieron ese diálogo del discurso final. Por eso de esa manera se resuelve el conflicto con un discurso justamente para que un público que no capta sutilezas, un público No sé. No sé, es que ¿sabes sea qué? más obvio. No creo, Yo porque creo que- incluso el target que se les vendió a ellas, o sea, por eso hice mucho el recalcar de que era un marketing nostálgico, porque era para chicas, no para niñas. Y se sabe, o sea, las estadísticas fueron puras adolescentes. Y todas, señoras. y bueno, adolescentes y señoras. Es el problema. Niñas casi no. Ajá. Bueno, sí van por la mamá, ¿no? Pero el punto es de que también a quienes les llegó el mensaje fueron a las chicas, o sea, no saben la cantidad de chicas que salían Entonces, llorando de la película. exacto. Porque, digo, Sí, también Es esa es un otra discurso cosa fuerte. que, o sea, sí tuvo muy en claro eso de un target específico, que eso sí lo vi muy bien. Sin embargo, para lo que es un blockbuster, sí está un poco, bueno, como producto, sí siento que puede ser un error porque te enfocas en un público más pequeño del general. De hecho, si te das cuenta, el target, el público objetivo es muy claro, te lo definen al final de la película, con el último diálogo. Cuando Barbie va al ginecólogo y le dice, es que voy a tener mi menstruación, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que el target es justamente ese público de mujeres, de niñas, que están en ese periodo de edad, ¿no? Pero es a lo que voy. Entonces, yo creo que ese clímax poco orgánico, en donde te dan el discurso y se resuelve de esta manera el conflicto, está más como para niñas, no para adolescentes. O para adolescentes que no captan. Que están empezando no captan tan clara la Están empezando una etapa de vida, hablando de cambios biológicos. o tal vez también era parte de, ok, a lo mejor si vas a ir con tu mamá, va a ir una niña, también para que las niñas lo entiendan. Sí, puede Ese ser. discurso de empoderamiento y todo el show. Mira, yo creo que la película se puede analizar de muchas maneras, pero sin duda alguna sí es una película que en aspecto de realización creo que hubo conflictos entre la visión de la directora y el estudio, definitivamente. Sí, o sea, yo creo que fue una película que para mí es un gran objeto de estudio. Es más, Porque es un blockbuster distinto, pero siento que para lo que se esperaba, siento que terminó fallando o terminando quedándose un poco corto. te voy a decir una cosa, es una parodia de sí misma. Y te voy a decir por qué. Porque si te das cuenta, el supuesto villano de aquí de la película es Will Ferrell, que es un ejecutivo, un hombre cuadrado, viejo y anciano y que quiere soluciones tontas. ¿Sabes? Con la escena de Y estoy seguro que así ha de haber sido la dinámica entre Greta Gerwig y Warner Bros. ¿Sabes en qué momento dudé de que hiciéramos este análisis? Cuando me acordé de que la última escena es muy capitalista per se, porque dice, bueno, pues ahora que ya vimos que está este nuevo público y estas nuevas personas, hagamos productos de ellos para que también haya que venderles.
Y de repente como que cambian todos de acuerdo porque van a vender. Y yo dije, Greta Gerwig nos está troleando bien durísimo. Sí, sí, sí. Porque. Y entonces toda la propaganda detrás en realidad es como un llamado para que nos vendan. Nos ven, sí, sí, sí. Pues es que también es marca, es Mattel. Entonces yo siento que Estuvo durísimo, entonces la troleada. es una película que tiene sus conflictos y nadie te lo va a decir. No va a salir Greta Gerwig a decir, es que a mí me impidieron poner esto. No, estoy seguro que Que no. no lo dudo, totalmente. No dudo, yo no dudo. No, Yo dudo que Greta Gerwig haya tenido mejores ideas, algo más reflexivo, algo más filosófico, algo más del estilo de Lady Bird, algo más al estilo de Frances Ha. Pero Tal vez toda esta idea que tú planteabas se hubiera ido como más para allá, más sólida la. Es que el por todo lo que argumento, planteabas sentía que fuerza. te iba a tomar una dirección y de repente dices, ok, se fue por otro lado y como que no cuajó ahí. Está curioso porque, te digo, lo que me gusta de esta película es que tiene muchas lecturas. es una película que se le puede sacar mucho análisis, definitivamente. Desde muchos aspectos, desde cómo se escribió, los diálogos, la realización cinematográfica, las decisiones de estudio a mayor nivel. Rodrigo Prieto en su prime. Rodrigo Prieto en su prime. O sea, que en fotografía es muy buena película. A excepción de esa escena infame de comercial, en toda la película es bastante ¿Se bella. acuerdan de la parte de fondo blanco? De fondo blanco, en donde Sí. está con Cuando la... sale la canción de Billie Eilish. Ah, sí. Ok, ajá. Esa se me hace como muy no orgánica. De repente sale y es como de, oye. Pero es que fíjate que es parte de la magia, justamente como de que te estás en una película de fantasía. Es, por ejemplo, cuando la escena de pelea entre los Kens y cuando canta la de I Just Can. Ah, sí. También es eso como también muy de es repente, Roden. y de repente como cuando se hacen así, y empiezan a gritar y empiezan a salir chispitas. O sea, eso a mí me parece maravilloso porque es como una manera de decirte, estás viendo una película de fantasía, hermano, no quieras realidad. Entonces, sí, es una película bastante... La realidad bonita. es que hablemos de esta película porque si hubiera sido Oppenheimer, Pablo no se hubiera callado en insultos hacia Nolan. No, fíjate que ya la estaba digiriendo un poco para el ¿Viste? momento. ¿Qué? ¿Sí la viste? Sí, sí, sí. Ah. Para que en el momento de que lleguemos a hablar de ella, pues poder mantenerme en mis 5 sentidos, en mis cabales. Yo les cuento el tiempo. Y sí, pues poder Es más, el tiro nos lo aventamos tú y yo y disfrazamos a Elda de referee. Y que se siente el a mediar el pedo. Y aquí en medio de. Pero sí, o sea, Barbie, pues una gran película. El inicio de Greta Gerwig en su etapa como directora de grandes sagas de estudio. Ya la veremos con Narnia próximamente. Sí. Que viendo Barbie, yo a Narnia le tengo muy poca fe. Qué fuerte. Aparte de que Narnia en sí no es una película que no me gusta porque es como una analogía del cristianismo. Si lo vemos de cierta manera. No, de la manera que lo veas. Narnia es una analogía del cristianismo. Sí, sí. Aslan es Jesucristo. Sí. Y lo dice totalmente en la tercera película. Entonces sí, va. El león dice, en su planeta me conocen con otro nombre. Tengo que volver a ver las antiguas de Narnia para ver qué pedo. Pero sí, no sé. Pues yo creo que terminamos. ¿Alguna cosa que quieras decir, Elda? Términos generales, ¿qué te pareció? Ay, pues es que sí. Yo estoy feliz cuando lo fui a ver. Digo, no lloré ni nada, pero dije. ¿Tú fuiste una niña Barbie? ¿Esas que jugaban con Barbie? No, era más Frax. Sí. Claro. De hecho, sí, o sea, de cuando yo también estaba, cuando chiquito con mis hermanas, sí me gustaba más cuando jugaban con los Bratz. Sí. Se Más veían más interesante. divertidas. Se veían más divertidos. Más que nada por los outfits, ¿no? O sea, como... Ajá, a mí me gustan los sábados. Yo era de los que tenía una Barbie o una Bratz para que las devuelva mi Max Steel. Fíjate, yo también tenía utilizado luego las Barbies para que estuvieran ahí en parejas con mi Max Steel. Y sí, pues, Yo nunca tuve ni Barbies, ni Max Steel, ni nada de eso. Yo era un niño. no, te los un miserable, entonces. Sí, a mí me daban valeros, trompos de madera. Y cuando habrá una película de Bratz, o sea, pues ya les hace falta, ¿no? Ya que están haciendo una película de cada cosa. Yo me acuerdo que había una serie, ¿no? Sí, Ahora Bratz sí era tenía animada. también como su caricatura o algo así. Está muy chistosa. ¿Es la de Brutal? ¿Vale? ¿Es la de Brutal? No, Sí. Bratz.
Pero el meme de brutal. Ah, sí, la de Sí, sí, Brutal. esa, ¿no? Sí. Gran caricatura. Perfecto, pues ya. A un producto audiovisual lo puedes calificar de bueno o malo dependiendo de cuántos Correcto. memes saques de él. Definitivamente. Y tiene más, Porque es aportación a la cultura pop. Sí. Y te digo, tiene más memes. Nada más que el de Brutal, yo creo que es el más conocido. Pero sí, Y tiene Barbie solo tiene 2 memes. ¿Cuánto? Ah, los. Ajá, vivo, ajá. Vivo el de Vivo, ¿qué es este? Uy, ahorita que Rapunzel. Ahorita- Y el perrito y el gatito bailando bien chingón que lo utilizaron para la canción de Kenia Oz. Oye, saliendo para ver. Ese perrito y ese gatito. Ah, sí, sí, meme habla entonces. Pero bueno, Pues nada, conclusiones. Conclusiones, vean esta película y díganos si mi análisis o el problema que estoy planteando está bueno o no. Dejen sus opiniones, de favor. Ujú. Y bueno, con eso terminamos este capítulo. digan adiós. Adiós.